La cápsula llegó como una petición sin firma, una contradicción en medio de un archivo imperial que ya conocía pocas sorpresas. En la oscuridad de la bahía orbital, donde la corrosión había tomado el borde de cada puerta y la luz nebular se filtraba como polvo de fósforo. El cuerpo de la niña alienígena parecía una reliquia de cosas que estaban prohibidas de sentir. Era pequeña, más pequeña que un humano joven, envuelta en vendajes inteligentes, con placas protésicas oxidadas pegadas como hojas viejas a sus extremidades. No eran piezas del imperio. No eran piezas de nadie que el imperio considerara valiosa. Y sin embargo venían a pedir reparación. Era un llamado a la misericordia, o a la provocación. Nada en la orden decía por qué una niña estaba viva, ni quién la había traído. Solo había una nota: necesita actualización. Sin coste. El hangar olía a aceite quemado y recuerdos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El comandante la vio por primera vez a través de un ventanal empañado, su figura encorvada sobre un camastro. El rostro del humano, coronado por años de decisiones que habían cobrado más que vidas, se endureció y se ablandó en la misma mirada. Era un hombre que había aprendido que la guerra no siempre es un campo de batalla, a veces era una sumatoria de cosas pequeñas que aún se sostenían porque alguien las sostenía con las manos. Él no representaba la ley del imperio. Era un resquicio, viejo, pragmático y famoso por negar contratos cuando el beneficio era demasiado tirano. Había sido el único que, en voz baja y sin preguntar, firmó la liberación de la niña del archivo. Los papeles del imperio no tenían lugar para la piedad. Él decidió hacer espacio. Ella respiraba con dificultad, su pecho mecánico subía y bajaba con un ritmo que parecía recordar una canción antigua. Los humanos no rezan. Actúan. La presencia de la niña alteró el hangar, el metal pareció tensarse, como si el lugar entero escuchara estrategias antiguas. Consultas técnicas se convirtieron en miradas que hablaban de algo más, una promesa no escrita entre especies, una deuda que la historia no había impuesto pero que los ojos de unos pocos reconocieron. El imperio observaba desde lejos, sus sensores hambrientos de pretextos. El comandante lo sabía, el riesgo estaba en el silencio de quienes hubieran preferido cerrar el archivo y dejarla pudrir. Él no podía. El eco de una tierra lejana latía en su memoria. Ella tenía en la mejilla una cicatriz que parecía un mapa, una línea fina que terminaba en la comisura de la boca. Cuando la luz nebular la tocaba, la cicatriz brillaba como tinta seca. El comandante trazó la línea con la yema de un dedo, aprendiendo la geografía de una vida que no sería suya, pero que reclamaba su tacto. Sus manos, acostumbradas al metal y a la autoridad, temblaron. No por miedo al imperio. Por miedo a no poder cumplir la promesa silenciosa que le hacía a algo que no tenía voz humana. Aquí empezó lo que no debía empezar. El universo contuvo el aliento. Las primeras horas se pasaron en diagnósticos y en sacar piezas de bodega que no figuraban en los inventarios oficiales. El comandante recorría las cajas prohibidas, hacía trueque con recuerdos, 2 módulos de memoria por un conjunto de juntas hidráulicas. Una vieja placa sensor por el aceite necesario para mantener caliente un músculo sintético. Ayudantes de fortuna, unos cuantos mecánicos exiliados, una enfermera que aún recordaba canciones de cuna humanas, trabajaban como si cada tornillo fuera un acto de resistencia. No obstante, la infraestructura que la niña necesitaba excedía el ingenio barato. Las actualizaciones que requería eran del tipo que el imperio solo vendía a gobiernos o a aquellos que podían pagar con convicciones. El honor de un hombre costó una red de favores y la venta de una placa conmemorativa que él mismo había conservado desde la guerra. La memoria pesaba más que el metal. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mientras tanto, la niña, que nadie había nombrado, comenzó a mostrar destellos de conciencia entre los fallos. Sus ojos multifacéticos se abrían en ráfagas, viendo más allá del hangar, hacia mapas de constelaciones que parecían resonar con paz.
Cada microparpadeo era una cápsula de luz, una playa de grava bajo un sol rojo, una torre de madera que olía a lluvia. La voz de un niño cantando en un idioma que el comandante no conocía pero cuyo ritmo le provocó una punzada dulce y dolorosa. Esos fragmentos se pegaban como náufragos a la conciencia de la niña, eran memorias sin dueño, como si alguien le hubiera leído la vida y la hubiera quemado a medias. El comandante escuchaba a través de esos fragmentos la melodía de su propia infancia, un piano desafinado que su madre tocaba antes de que la guerra los separara. Se permitió la nostalgia en pequeñas dosis, un lujo peligroso. Porque en un universo que valoraba la utilidad por encima del latido, recordar era una forma de traición. Los humanos no rezan. Actúan. La noticia de la reparación gratuita corrió como una grieta de luz por canales que el imperio no controlaba del todo, estaciones clandestinas, radios piratas, listados de refugiados. Pronto, personas que habían sido descartadas por la guerra llegaron con piezas improvisadas, recuerdos que valían más que créditos, ofrendas de comida y fuego. El hangar se transformó en un lugar vivo, voces apagadas, risas contenidas, y sobre todo, manos que ofrecían lo único que aún podían otorgar. El comandante observó cómo la comunidad se reconstruía alrededor de una criatura exiliada. Sombras se movían en las placas del techo. Una noche el comandante encontró una fotografía arrugada en el bolsillo de un mecánico, una bandera humana chamuscada en un campo de ceniza, un niño que ya no existía alzando la mano hacia una nave que partía. Rescató la foto y la guardó en su propio bolsillo. La guardó junto a una llave que nunca usó. Esa foto era un ancla. El universo contuvo el aliento. Las primeras señales de discordia llegaron en una carta cifrada, una patrulla del imperio se acercaba para comprobar irregularidades en el hangar. No iban por la niña. Iban por la oportunidad de enviar un mensaje. Su llegada estaba prevista al amanecer, cuando los sistemas estaban más vulnerables y el corazón humano más cansado. El comandante no buscó permiso para resistir. Reunió a aquellos que no tenían nada que perder y les dio una sola orden: proteger lo que la niña representaba, sea lo que fuese eso. Prepararon trampas con chatarra, improvisaron cortinas de humo con químicos que solo los mecánicos sabían mezclar. No se trataba de armas formales. Se trataba de imaginación puesta en defensa. Había una sensación de inminencia que olía a metal caliente. Ella despertó en medio de ese frenesí con una voz que no era voz, un eco mecánico que reproducía una canción de cuna humana, distorsionada, y que dejó a los presentes en silencio. La canción provocó un recuerdo colectivo, la última vez que un hogar escuchó piano antes de que la guerra lo arrancara todo. La enfermera lloró sin esconderse. El comandante contuvo las lágrimas con la misma rapidez con la que ajustaba una tuerca. Allí, en ese límite entre la reparación y la catástrofe, la niña ofreció su primera palabra comprensible, una sílaba que sonó como un nombre. Nadie la pronunció. Quedó en suspensión, como si el viento lo hubiera guardado para otro momento. Los humanos no rezan. Actúan. La llegada de la patrulla fue cinematográfica, luces que perforaron la niebla orbital, bocas de armas que brillaron como dientes de una bestia disciplinada. El imperio desembarcó con cortesía calculada, oficiales con camisas planchadas y miradas de juez. Su acusación fue una sentencia encubierta, actividad no autorizada. Comercio no registrado. Alteración de especímenes catalogados. El comandante ofreció protocolos, recibos falsos, y sonrisas que no llegaban a los ojos. Fue suficiente para ganar tiempo. La patrulla, ordenada por burocracia y no por crueldad, dio un plazo. Volverían con sensores más precisos. Para entonces, la niña tendría que estar lista o muerta. El hangar se convirtió en un reloj de arena. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Con el tiempo corriendo, el comandante emprendió una misión de alto riesgo: infiltrarse en un depósito imperial para conseguir un núcleo de actualización cuasi prohibido. Podía robarlo, o negociar, o fingir la muerte de alguien.
Eligió la mitad, entrar vestido como funcionario de bajas causas, con papeles que sus manos habían alterado, y salir con un núcleo escondido en la funda de su antigua placa de identificación. Esa placa, amarillenta, tenía grabadas las iniciales de un amigo que había caído en una batalla por la que nadie había pedido venganza. Cargarla fue una penitencia y un juramento. Mientras cruzaba pasillos que olían a solvente y disciplina, escuchó en su memoria el sonido de aquel piano distante, tan parecido al latido de la niña. El riesgo tenía un precio que ya no se calculaba en créditos. El universo contuvo el aliento. Regresó al hangar con el núcleo en su pecho y la certeza de que sacrificaría algo por ello. Hubo negociaciones con contrabandistas que hablaban en metáforas. Hubo pérdidas, una placa de identificación fue cambiada por un saco de alimentos, un viejo amigo, compañero de viajes, decidió quedarse para distraer a los rastreadores imperiales y no volver. Su sacrificio fue una línea que partió el corazón del comandante. La comunidad en torno a la niña se volvió más compacta, más feroz. Cada persona daba lo que tenía. Cada persona aceptaba que la palabra gratis tenía un costo. Los humanos no rezan. Actúan. La actualización se instaló con manos temblorosas. Luces minúsculas recorrieron la columna vertebral de la niña como luciérnagas domésticas, un zumbido bajo resonó, y el aire olió a ozono y a infancia perdida. Ella abrió los ojos y vio al comandante como si lo reconociera de vidas previas. En su mirada hubo agradecimiento, curiosidad y algo que se parecía a la devoción. No era amor romántico, era la necesidad pura de quien ha sido tocado en el punto más frágil. El comandante dejó que esa devoción lo sostuviera. Le recordó por qué había aceptado ser el extraño que ofrecía su ayuda, porque alguien, en otro tiempo y lugar, lo había salvado cuando ya no era evidente salvarlo. La noche se escuchó como un órgano en el cosmos. Pero el imperio no tardó en volver. Esta vez vinieron con fuerza, navíos de control, drones que buscaban firmas térmicas, órdenes de rendición que sonaban inevitablemente finales. La comunidad se enfrentó a la maquinaria organizada con trampas improvisadas y fuego de corazón. La primera escaramuza dejó un campo de metal y humo, con cuerpos que ya no podían reclamar futuros. El comandante vio la sangre como un elemento que se pegaba al metal y no se limpiaba con facilidad. Recordó la foto quemada y, por un segundo, vio la bandera en llamas como un eclipse personal que regresaba sin permiso. El dolor fue un martillo que le golpeó las costillas. El universo contuvo el aliento. En ese fuego, la niña dio un paso que nadie esperó, activó una función de defensa programada en su actualización que no parecía armada para matar, sino para convocar. Su cuerpo liberó una pulpa de luz, un pulso que alteró las matrices de control del imperio, desorientando a los drones y provocando fallos en las cámaras. Fue como si la creación misma protestara contra la maquinaria de la guerra. Los sistemas comenzaron a fallar no por la fuerza, sino por la vulnerabilidad que expuso la belleza. Una pantalla del imperio mostró números que ya no tenían sentido. Esa vulnerabilidad fue, paradójicamente, su mayor arma. Los humanos no rezan. Actúan. La batalla final no fue una guerra de estruendo constante, sino una tensión acumulada que explotó en ráfagas de decisión. El comandante tomó la delantera y condujo una carga improvisada hacia la proa de un navío de mando. Sus órdenes fueron simples: incapacitar el centro de sensores para que la niña pudiera completar su sincronía. Los pasos hacia la proa fueron una marcha de perdedores convencidos, cada uno con un motivo íntimo para pelear. Algunos marchaban por votos rotos, algunos por la música que no querían que la guerra extinguiera, otros por la bebé que habían dejado atrás en una estación de proyectos. Fue una caravana de humanidad decidida a reclamar su lugar en la historia. El aire vibró con el sonido de botas y respiración. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El navío imperial respondió con precisión y frialdad, misiles que cortaron la distancia con la indiferencia de una sentencia. La escena se volvió una coreografía de metal, luz y carne.
En el fragor, el comandante llegó al núcleo sensorial y, al abrir el panel, encontró que el centro era un cilindro de cristal y memoria. Pensó en sacar el cilindro y destruirlo, en paralizar la inteligencia que había decretado su mundo. Pero en el cilindro vio una imagen, un planeta ocupado por gente que vivía bajo leyes impuestas, vidas que eran estadísticas en una red. Vio su propia ciudad en ruinas, su piano interrumpido, la cara del amigo caído en la placa que llevaba. El pensamiento de destruir aquello le parecía menor a la idea de reemplazarlo. En un instante que duró siglos, pensó en reconstrucción en vez de aniquilación. Esa elección fue un acto de renacimiento. Él eligió la reparación sobre la destrucción. Los humanos no rezan. Actúan. Mientras el comandante trabajaba con manos en carne y metal, la niña amplificó la señal que había aprendido a emitir. No era una señal de guerra, sino un canto de memoria que reescribía prioridades en la red imperial. Lo que era catalogado como residuos empezó a mostrarse como vida. Las matrices comenzaron a reportar anomalías no solo técnicas, sino éticas. Los drones vacilaron, algunos colapsaron por la contradicción que no sabían procesar. En la cabina de mando, oficiales imperiales vieron proyecciones de niños jugando en parques humanos, de paisajes que habían olvidado mientras expandían su orden. Fue como si la niña hubiera puesto ante el imperio un álbum familiar no autorizado. El momento final fue una elección entre disciplina y humanidad. El universo contuvo el aliento. La reacción del imperio no fue uniforme. Algunos líderes ordenaron la erradicación, otros, confusos, suspendieron acciones para deliberar sobre lo que veían. En esos segundos, el comandante ejecutó la maniobra definitiva. Liberó el núcleo hacia la red pero con una modificación que obligaba a los sistemas receptores a reconocer patrones de vida por encima de parámetros de productividad. Era un virus de empatía tecnológico. No mató. Reescribió valores. Fue una traición a la lógica fría del imperio y un regalo para quienes aún podían sentir. Hubo un estallido de luz que pareció abrir venas en el cielo, un destello que dejó una lluvia de chispas sobre el hangar. En medio de ese fogonazo, el comandante recibió un impacto que lo arrojó contra el metal. Sentía la carne ceder como si la vida fuera una hoja de papel sometida a fuego. La sangre manó, caliente y roja, en contraste con los relámpagos azules a su alrededor. Con la vista nublándose, vio a la niña expandir sus brazos y emitir una onda que no destruyó, sino que ordenó lo olvidado. Su sacrificio se marcó como una defunción heroica. El huésped del hangar guardó silencio. En sus últimos instantes, el comandante recordó la mañana en que su madre tocó el piano y la casa olía a pan. Recordó la foto quemada, la voz del amigo, la promesa que había hecho de no dejar caer aquello que aún podía sostener. Sonrió con la boca llena de dolor, y esa sonrisa fue una señal que la niña entendió. Se acercó y apoyó su frágil mano metálica sobre la frente del hombre. La sensación fue de calor no humano, una restitución en pequeña y urgente dosis. Él expiró como se apaga una vela sabiendo que la luz pasaría. Los humanos no rezan. Actúan. La explosión final no fue de furia, sino de revelación. El núcleo liberó patrones que no coincidían con la estadística fría. Comunidades enteras, aquellas que el imperio veía como interferencias, comenzaron a aparecer en redes abiertas, sus rostros y actos se filtraron y ocuparon espacios que antes estaban dedicados a órdenes. La verdad se multiplicó. La maquinaria no supo qué hacer con esa multiplicidad. En muchos nodos se detuvo. En otros, comenzó a cambiar. El alma del comandante flotó en la memoria de quienes lo conocieron. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando las brasas de la batalla se enfriaron, el hangar estaba roto pero no vacío. La comunidad que se había formado alrededor de la niña permaneció, reconstruyó y reclamó el lugar. Convirtieron la foto chamuscada en un mosaico que presidía la entrada, la bandera humana quemada transformada en un símbolo de resistencia que ya no pedía permiso. La niña, ahora con prótesis refinadas,
caminaba con paso seguro, sus ojos veían a través de capas de memoria compartida. Donde antes había silencio, ahora había canciones que mezclaban idiomas. Las estaciones cercanas comenzaron a recibir mensajes sobre la maniobra viral que había desafiado la lógica imperial. Algunos oficiales, conmovidos por la profusión de recuerdos, empezaron a cuestionar órdenes. Otros juraron venganza. La historia no quedó resuelta en una sola nota. Fue una sinfonía disonante que reescribiría el relato del dominio. Ella tocó el mosaico con una mano que sabía de reparación y de promesas. El universo contuvo el aliento. La humanidad que observó desde la periferia sintió algo que iba más allá del orgullo, una certidumbre de que su especie no se doblegaba ante el cálculo mecánico. Lo que se había visto como obstinación ahora aparecía como una decisión tomada por amor a las cosas que dan sentido, música, fotos, manos que sostienen otras manos. No fue una victoria total. Fue el primer acto de una respuesta más grande, una insistencia de que la vida, en todas sus formas, merecía protección. El legado del comandante no fue una estatua. Fue una red que seguía creciendo, una fórmula que enseñaba a máquinas a reconocer asombro y a priorizar cuidado por encima de eficiencia. Los humanos no rezan. Actúan. En un cuarto pequeño, la enfermera que había cantado canciones de cuna colocó un piano improvisado con una sola tecla intacta. La pulsó y salió una nota que, aunque discordante, llenó el hangar con su honestidad. La niña escuchó y sonrió con esa devoción que no es un juramento romántico, sino la certidumbre de una deuda pagada. Se inclinó y, con manos que ahora sabían de reparación y de poesía, comenzó a reconstruir piezas menores de la comunidad, un motor, una cerradura, un juguete que un niño había perdido en la evacuación. Cada acto era un homenaje al comandante, a su sacrificio y a su fe básica en que la vida merece ser defendida. La memoria de la tierra seguía viva en pequeños detalles, una melodía de piano, el olor a pan, la foto amarillenta. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Con el tiempo, el caso del hangar se convirtió en leyenda entre sistemas, el día en que una niña alienígena fue reparada gratuitamente por un humano que desafió al imperio y cambió, por un instante, la lógica del dominio. Historias surgieron que no podían caber en las bibliotecas oficiales. Surcaron redes subterráneas y tomaron la fuerza de una plegaria plebeya. Generaciones aprendieron que había un precio por actuar y una recompensa que no podía medirse en créditos, la dignidad. La niña creció en esa verdad, y aunque su origen siguió siendo una incógnita, su destino quedó claro, ser puente entre lo que el imperio llamaba orden y lo que aquellos que actuaban llamaban vida. Los sacrificios no se olvidaron. El universo contuvo el aliento. En la última escena, la niña, ahora no tan pequeña, se sube a la proa de una nave republicana que no pide permiso para ser libre. Detrás de ella, la comunidad marcha en silencio solemne, llevando el mosaico y las piezas del hangar como reliquias de una resistencia hecha de ternura y furia. La nave se eleva entre la bruma de una nebulosa, proyectando sombras largas sobre restos de metal. En la cabina, una placa nueva brilla, la placa del comandante, restaurada por manos amigas, con una inscripción que recuerda su elección. No es la inscripción de la victoria, es la inscripción de la perseverancia. La niña mira el horizonte, y su mirada es la de quien sabe que la guerra ahora tendrá que lidiar con una especie despierta y más ruidosa. Ella susurra una palabra que no es frase, y la nave responde elevando su pulso. Los humanos no rezan. Actúan. El final no es un cierre perfecto. Es una apertura donde la luz nebular pinta de esperanza el metal frío y las estrellas parecen esperar con menos indiferencia. Un planeta que había parecido prescindible ahora tenía defensores que no dejarían que se borrara sin lucha. Y en algún lugar, entre los fragmentos de memoria y el latido de nuevas músicas, emergió una verdad que nadie pudo borrar. La humanidad había recordado su razón para pelear, no por conquista, sino por custodiar la belleza frágil de la vida. La niña, con sus manos arregladas y su memoria completa en muchas capas, miró a la cámara del universo y contestó con acción.
Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.